Cuando la gente habla de los logros deportivos de México, se refiere principalmente al boxeo. A lo largo de los últimos 20 años, México le ha dado a la comunidad boxística decenas de nombres de boxeadores que quedarán para siempre en la historia del boxeo. Seguimos recordando las victorias más destacadas de los grandes boxeadores mexicanos. La mayoría de ellos comienza a entrenar desde temprana edad, luego sigue una carrera amateur rápida y exitosa, para finalmente debutar en el ring profesional. A los 30 años, las estrellas del boxeo mexicano, en su mayoría, ya han alcanzado reconocimiento mundial. Juan Manuel Márquez. La carrera de Márquez despegó a los 30 años, una edad en la que muchos boxeadores ya están pensando en el retiro. Además, Márquez se convirtió en el cuarto boxeador mexicano en convertirse en campeón mundial en 4 categorías de peso diferentes. Los 3 primeros fueron Barrera, Morales y Chávez. En su debut profesional en peso superpluma en 1993, Márquez fue descalificado en el primer asalto y tuvo que esperar 6 años hasta su pelea por el título en 1999, en la que se disputaba el campeonato de la WBA en peso superpluma contra Freddie Norwood. La pelea fue reñida, pero los jueces le dieron la victoria de manera unánime a Norwood. Recién en 2003, Márquez volvió a pelear por un título. Enfrentó a Manuel Medina y obtuvo el título vacante de la IBF en peso superpluma. 2 peleas después, ganó el título de la WBA en peso superpluma al vencer a Derrick Gunner por nocaut técnico en el 7º asalto. En 2005, Márquez fue despojado del título de la IBF porque ningún promotor estaba dispuesto a pagar al menos $50,000 para organizar una defensa obligatoria del título contra un oponente poco conocido pero inexplicablemente considerado el mejor, Rakiat Khamzat. Esta pelea no interesaba a nadie. Al mismo tiempo, Márquez también fue despojado del título de la WBA. En los años siguientes, Márquez obtuvo los títulos de campeón de la WBO en peso superpluma, el título del WBC en peso superpluma en su revancha contra Marco Barrera, el título de la revista Ring en peso ligero contra Joel Casamayor, y los títulos vacantes de la WBO y el WBA Super en peso ligero después de noquear a Juan Díaz. Su pelea contra Díaz fue nombrada Pelea del Año en 2008. Márquez, Pacquiao. Sin embargo, el logro más destacado de su carrera fue la épica rivalidad con el filipino Manny Pacquiao. Se enfrentaron en 4 ocasiones. La primera pelea en 2004 terminó en empate, la segunda en 2008 fue una victoria para Pacquiao por decisión dividida de los jueces, lo que generó protestas por parte del equipo y los fanáticos de Márquez. Antes del tercer enfrentamiento con Pacquiao, Márquez sufrió una derrota contundente por decisión unánime ante Floyd Mayweather. Márquez peleó en peso welter, pero luego regresó al peso ligero y defendió sus títulos en la revancha contra Juan Díaz y en la pelea contra Michael Casidis. En 2011, Pacquiao y Márquez se enfrentaron por tercera vez en una pelea por el título de la WBO en peso welter. Márquez perdió nuevamente el título por decisión de la mayoría de los jueces. Una vez más, esta decisión fue impugnada. El cuarto enfrentamiento no titular entre los antiguos rivales tuvo lugar en diciembre de 2012 y fue llamado el combate por el título del mejor boxeador de la década. Márquez y Pacquiao pelearon en peso welter. La pelea terminó con una sorprendente victoria de Márquez por nocaut en el 6º asalto. Márquez finalmente celebró una victoria oficial sobre su principal rival. Dato interesante, antes de su pelea contra Floyd Mayweather en 2009, Márquez dijo que bebía su propia orina. Tiene mucha proteína y vitaminas, ¿por qué no beberlas de nuevo? Antes de su tercer combate contra Manny Pacquiao en 2011, Márquez dijo que dejó de beber su propia orina siguiendo el consejo de un médico y un entrenador de acondicionamiento físico. Después de que su contrato con la compañía Golden Boy expirara a principios de 2011, Márquez actuó como agente libre bajo el auspicio de su propia compañía, Márquez Boxing Promotions. Israel Vázquez es campeón mundial en la categoría de peso supergallo. Ostentó el título de la IBF desde 2004 hasta 2005, el título del CMB desde 2005 hasta 2007, y ha tenido múltiples defensas exitosas del título. Hizo su debut profesional en 1995.
En 1997, Vázquez logró una victoria por nocaut en el primer asalto sobre el invicto Óscar Larios. 5 años después, en 2002, se enfrentó nuevamente a Larios en el ring. Vázquez fue derribado 2 veces en la pelea, y en la segunda ocasión, en el 12º asalto, el árbitro detuvo el combate con un conteo de 4. Vázquez protestó la decisión del árbitro después de la pelea. En 2004, Vázquez peleó por el título vacante de la IBF en la categoría de peso supergallo contra José Luis Balbuena. Vázquez noqueó a su oponente en el 12º asalto. A finales de 2004, Vázquez también logró una victoria por nocaut en el 5º asalto sobre el invicto Artemio Sinyan. En 2005, Vázquez se enfrentó a Armando Guerrero. El retador tuvo la ventaja en la primera mitad de la pelea, pero el campeón logró cambiar el rumbo, y la segunda mitad del combate estuvo a su favor. Vázquez ganó la pelea por decisión unánime. El año 2005 concluyó con la tercera pelea de Vázquez contra el campeón mundial en la categoría de peso supergallo, Óscar Larios. Vázquez noqueó a Larios en el tercer asalto. En 2006, Vázquez se enfrentó a Johnny González en el ring. Tanto el campeón como el retador fueron derribados 2 veces, y en el 10º asalto, González se levantó del suelo al contar 9, pero su esquina arrojó la toalla. En 2007, Vázquez peleó contra el ex campeón mundial de la IBF en la categoría de peso gallo, Rafael Márquez. La pelea fue intensa, con Márquez siendo derribado en el tercer asalto pero respondiendo con sus propios golpes en el siguiente asalto. Después del 7º asalto, Vázquez informó a su esquina que tenía la nariz rota y no podía respirar correctamente. La pelea fue detenida, y se le concedió a Márquez una victoria por nocaut técnico. Más tarde ese año, Vázquez tuvo una revancha con Márquez. El árbitro detuvo la pelea en el 6º asalto, y Vázquez salió como ganador. Este combate fue nombrado Pelea del Año, al igual que su tercer encuentro en 2008. Vázquez una vez más salió victorioso. Su cuarta pelea en 2012 terminó con una victoria para Márquez. Rafael Márquez es un ex campeón mundial en la categoría de peso gallo, IBF, 2003 a 2006, y la categoría de peso supergallo, CMB, 2007. Es el hermano menor de Juan Manuel Márquez. En su debut profesional en 1995, Rafael Márquez sufrió una derrota por nocaut en el 8º asalto ante el ex campeón mundial del CMB en la categoría de peso gallo, Víctor Rabanalles. En 2001, Márquez se enfrentó al estadounidense Mark Johnson, quien era campeón en 2 divisiones de peso. La pelea fue reñida y las opiniones de los jueces estaban divididas. Sin embargo, más tarde esa noche, se descubrió que había habido un error en el recuento de votos y después de la siguiente pelea, Rafael Márquez fue declarado ganador. En las peleas siguientes, Rafael Márquez noqueó con confianza a sus oponentes, incluyendo a Mark Johnson, el invicto campeón mundial de la IBF en la categoría de peso gallo Tim Austin, Peter Frisina, Heriberto Ruiz, Mauricio Pastrana y el invicto sudafricano Sailens Mabuza. En 2007, Márquez peleó contra el campeón mundial de la IBF en la categoría de peso supergallo Israel Vázquez, marcando el inicio de su serie de 4 peleas. Márquez salió victorioso por nocaut técnico en el 7º asalto, ya que Vázquez, debido a una nariz rota, no podía respirar correctamente y declaró el fin de la pelea. En el mismo año, los 2 oponentes se encontraron por segunda vez. La pelea fue muy entretenida, con Márquez siendo derribado en el 6º asalto pero levantándose y defendiéndose contra las cuerdas. Vázquez intentó acabarlo, pero Márquez continuó en pie. La pelea fue detenida por intervención del árbitro. Márquez protestó posteriormente la decisión del árbitro. En 2008, tuvo lugar la tercera pelea entre Márquez y Vázquez. La pelea no fue menos emocionante que las anteriores 2. Ambos boxeadores sufrieron derribos, pero los jueces decidieron que Vázquez se veía mejor y se le otorgó la victoria. Después de esa derrota, Márquez se tomó un año para recuperarse y luego, en 2009, subió a la categoría de peso superpluma para enfrentarse a José Francisco Mendoza, ganando por nocaut técnico en el tercer asalto. Poco después, se anunció que Márquez tendría una cuarta pelea contra Vázquez.
Márquez ganó por nocaut técnico en el tercer asalto, igualando así las victorias y derrotas con su principal rival. Posteriormente, Márquez sufrió una derrota ante el invicto campeón mundial de la OMB en la categoría de peso superpluma, Juan Manuel López, en 2010. Luego regresó a la categoría de peso supergallo y sufrió una derrota ante Toshiaki Nishiyuki en 2011. Rafael Márquez continúa boxeando. José Luis Castillo hizo su debut profesional en el boxeo en 1990, pero no obtuvo mucho reconocimiento hasta 10 años después, en 2000, después de haber peleado en 44 combates. Antes de eso, era conocido principalmente como compañero de entrenamiento de Julio César Chávez, con quien había trabajado durante 5 años. En 2000, Castillo tuvo su primera oportunidad de ganar un título mundial cuando se enfrentó al reconocido boxeador peso ligero Stevie Johnston. La pelea fue intensa y Castillo salió victorioso por decisión mayoritaria. La revista Ring otorgó a este combate el título de Sorpresa del Año. Solo un par de meses después, Castillo y Johnston tuvieron una revancha, que terminó en empate, permitiendo a Castillo retener su título. En abril de 2002, Castillo subió al ring contra Floyd Mayweather Jr. Castillo mostró una velocidad superior, pero todos los jueces dieron la ventaja a Mayweather. Harold Laderman, quien se desempeñó como juez no oficial para HBO, creía que Castillo había ganado. Después de esta decisión controvertida, Mayweather no perdió tiempo en buscar una revancha. En diciembre del mismo año, Castillo se enfrentó nuevamente a Mayweather. Mayweather mostró su ventaja en velocidad y derrotó convincentemente a Castillo. En 2004, Castillo obtuvo una victoria por puntos sobre Juan Lazcano y aseguró una victoria por decisión dividida sobre el rápido peleador cubano Joel Casamayor. En 2005, Castillo derrotó a Julio Díaz por nocaut en el 10º asalto. También en 2005, Castillo se enfrentó a Diego Corrales. Ambos pesos ligeros eran increíblemente fuertes y ninguno quería ceder. Corrales salió victorioso por nocaut técnico en el 10º asalto, aunque la pelea en sí fue controvertida. Corrales fue derribado 2 veces y escupió 2 veces su protector bucal, lo que resultó en una deducción de 1 punto. Sin embargo, Corrales se levantó cada vez y finalmente detuvo a Castillo. El resultado del combate provocó acalorados debates y se criticó severamente la actuación del árbitro y de Corrales. El CMB insistió en una revancha, que tuvo lugar unos meses después. Castillo no logró dar el peso, por lo que el combate fue declarado sin título. Castillo noqueó a Corrales en el 4º asalto. La tercera y última pelea entre Castillo y Corrales estaba programada para 2006. Sin embargo, Castillo volvió a no dar el peso y el combate fue cancelado. En 2007, Castillo se enfrentó al invicto Ricky Hatton. Hatton comenzó dominando desde el primer asalto y noqueó a Castillo en el 4º asalto. En 2008, Castillo estaba listo para enfrentarse al invicto estadounidense Timothy Bradley en una pelea eliminatoria por el título welter del CMB. Sin embargo, Castillo no logró dar el peso y la pelea fue cancelada, lo que resultó en que Bradley se convirtiera en el retador obligatorio sin pelear. Después de sufrir una derrota por nocaut ante Alfonso Gómez en 2010, Castillo anunció su retiro, declarando que no veía un futuro para sí mismo en el boxeo. Sin embargo, regresó ese mismo año y logró varias victorias. Luego derrotó a Sammy Ventura en 2011 e Ivan Popoca en 2012.